La ONU lanza campaña para acabar con residuos de plástico en océanos. La seguridad alimentaria futura del mundo peligra debido a múltiples desafíos, señala la FAO. La prevalencia de la adicción al tabaco entre los médicos es mayor que el promedio nacional. Las mejores universidades de México para estudiar arte. Y permanezcan atentos porque estamos seguros de que el tema que les presentaremos en la sección de entrevista será de su completo interés. Los saludamos con gusto en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILFE. Quédense aquí la próxima media hora y entérese de lo que pasa en cuanto a tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura en Iberoamérica. Comenzamos. El plástico es muy útil en las ciudades, pero en los océanos no solo es inútil, sino que es uno de los contaminantes más agresivos con el ecosistema marino. Conozcamos en qué consiste la campaña previamente lanzada por la ONU. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, ha lanzado una campaña mundial para eliminar en 2022 las principales fuentes de basura en los océanos, entre las que predomina el plástico. Bajo el lema #Mares Limpios, cambia la marea del plástico, la ONU pidió a los gobiernos que lleven a cabo políticas para la reducción de plásticos y pidió a los consumidores que dejen de usar y tirar productos plásticos antes de que perjudique irreversiblemente a nuestros océanos. Cerca del 90% de toda la basura que flota en los océanos es plástico, por lo que la organización pidió a la industria que minimice los envases elaborados con este material. Cada año se lanzan más de 8 millones de toneladas de plástico a los océanos, el equivalente a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto, según datos del NUMA con sede en Nairobi. A este ritmo, en 2050, los océanos contendrán más plásticos que peces y aproximadamente el 99% de las aves marinas habrá ingerido plástico, según algunas estimaciones. Estos daños en los ecosistemas marinos ascienden al menos a $8,000 millones, ya que no solo causan estragos en la flora y fauna marina, sino también en la pesca y el turismo. Ha llegado el momento de abordar el problema del plástico que daña nuestros océanos. La contaminación por este material navega ya por las playas de Indonesia, se instala en el fondo del océano en el Polo Norte y llega hasta nuestras mesas a través de la cadena alimentaria, alertó el director ejecutivo del NUMA, Erik Solheim, en un comunicado. Entre los países que ya apoyan esta campaña de la ONU figuran Uruguay, que se ha comprometido a grabar las bolsas desechables a finales de este año, y Costa Rica, que tomará medidas para disminuir el plástico mediante una mejor gestión de los residuos y la educación. Nuestro objetivo es desincentivar el uso de bolsas de plástico a través de la normativa, dar una alternativa para los trabajadores del sector de residuos y desarrollar planes educativos sobre el impacto del uso de bolsas de plástico en el medio ambiente, señaló la ministra de Medio Ambiente de Uruguay, Eneida de León. Por su parte, su homólogo de Costa Rica, Edgar Gutiérrez Espeleta, afirmó que su país está firmemente a favor de la participación de todos los actores implicados en este tema, incluida la sociedad civil y el sector privado, para apoyar los esfuerzos nacionales y mundiales en la lucha contra la basura marina. La firma tecnológica Dell también ha querido unirse a esta campaña y se comprometió a reciclar el plástico de los océanos para utilizarlo en el embalaje de sus productos. Otra fuente de basura marina son las microperlas utilizadas en productos cosméticos. Cerca de 51 billones de partículas de microplástico, cantidad 500 veces superior a las estrellas que hay en la galaxia, ensucian nuestros mares y amenazan gravemente la flora y fauna marinas, según la ONU. La organización espera poder anunciar avances en su lucha contra el plástico en los océanos durante la Conferencia de los Océanos que celebrará en junio en Nueva York y durante la Asamblea para el Medio Ambiente prevista para diciembre en Nairobi. Una de las preocupaciones que deberían ser prioritarias como sociedad es el futuro de la alimentación. Por ello, la FAO acaba de publicar un informe al respecto. La capacidad futura de la humanidad para alimentarse está en peligro a causa de la creciente presión sobre los recursos naturales, el aumento de la desigualdad y los efectos del cambio climático, según un nuevo informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Aunque en los últimos 30 años se han logrado avances reales y muy importantes en la reducción del hambre en el mundo, el aumento de la producción alimentaria y el crecimiento económico tiene a menudo un alto costo para el medio ambiente, advierte el documento El futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos. Casi la mitad de los bosques que en otros tiempos cubrieron la tierra han desaparecido, señala el documento. Las fuentes del agua subterránea se están agotando rápidamente. La biodiversidad ha resultado seriamente dañada. Como consecuencia, los límites del planeta pueden verse superados de continuar las tendencias actuales, señala el director general de la FAO, José Graciano da Silva, en su introducción al informe. Para 2050, la humanidad rozará posiblemente los 10.000 millones de personas. En un escenario de crecimiento económico moderado, este aumento de población impulsará la demanda mundial de productos agrícolas en un 50% más sobre los niveles actuales, según pronostica el informe citado, intensificando la presión sobre unos recursos naturales que ya escasean. Al mismo tiempo, habrá más personas consumiendo menos cereales y mayores cantidades de carne, frutas, hortalizas y alimentos procesados, resultado de una transición en curso de los hábitos alimentarios a nivel global que seguirá añadiendo mayor presión, lo que causará más deforestación, degradación de la tierra y emisiones de gases de efecto invernadero. Junto a estas tendencias, el clima cambiante del planeta creará obstáculos adicionales. El cambio climático afectará a todos los aspectos de la producción alimentaria, según los expertos. Aquí se incluyen una mayor variabilidad de las lluvias y el aumento de la frecuencia de sequías e inundaciones. La pregunta clave que plantea la FAO en su publicación es si de cara al futuro los sistemas agrícolas y alimentarios mundiales sean capaces de satisfacer de manera sostenible las necesidades de una creciente población mundial. Para dar una respuesta afirmativa a la interrogante, el organismo internacional menciona una serie de condicionantes que implican serias transformaciones. Sin un impulso por invertir y readaptar los sistemas alimentarios, demasiadas personas seguirán padeciendo hambre en 2030, año en el que la Agenda de los Nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS ha fijado la erradicación de la inseguridad alimentaria y la malnutrición crónica. Sin esfuerzos adicionales para promover el desarrollo en favor de los pobres, reducir las desigualdades y proteger a las personas vulnerables, más de 600 millones de personas estarán todavía subalimentadas en 2030, según el estudio. De hecho, el ritmo actual de progreso ni siquiera sería suficiente para erradicar el hambre para 2050. Por consiguiente, será imprescindible mejorar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos naturales en el ámbito de las economías rurales para producir más con menos y así crear un patrón más sostenible que el actual. Asimismo, deben encontrarse formas mejores de abordar cuestiones como la escasez del agua y el cambio climático, señala la FAO. El día de hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita Cecilia Zárate, que es maestra en Conservación y Restauración por el INAH, arquitecta por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA del IPN. Se ha desempeñado como asesora especializada en proyectos de intervención. Ha impartido ponencias sobre temas relacionados a la valoración y rescate de la arquitectura del siglo XX y actualmente es la coordinadora del Museo Nacional de Arquitectura, así como jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Arquitectura del INBA. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Cecilia, ¿cómo surgió la idea de presentar una exposición sobre la historia de los multifamiliares en México? Bueno, el proyecto nace por una investigación del arquitecto Juan José Cochen, que es el curador de la muestra. Este proyecto es apoyado por el FONCA. Deriva después en una publicación, todo esto enmarcado en la celebración de los 70 años de ICA, de Ingenieros Civiles Asociados. Y bueno, muy merecidamente teníamos que hacer una exposición en donde se mostraran fotografías inéditas del acervo de ICA acerca de esta primera construcción que hizo como tal, como empresa. Así que el Museo Nacional de Arquitectura pues tenía que estar como uno de los participantes en esta exposición. También están con nosotros la Fundación Miguel Alemán, el Infonavit, Fundación ICA, por supuesto, la Facultad de Arquitectura de la UNAM
Y bueno, todos nosotros apoyamos en conjunto para lograr este proyecto. Sí. Oye, ¿y qué crees que haya sido el detonante para que surgieran todo este tipo de construcciones en México? Mira, básicamente fue el Estado benefactor. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde la población viene de una post-revolución. Entonces la economía, digamos que estaba creciendo, estaba en auge, había mucha migración de los pueblos a la ciudad. Y entonces había muchísima población obrera de bajos recursos que vivía en vecindades, en habitaciones precarias que no tenían suficiente infraestructura. Y entonces el gobierno decide que apoyar, ¿no?, este tipo de proyectos. Este primer multifamiliar que existió en la ciudad contaba con servicios básicos, o sea, te estoy hablando de que todos podían tener luz, agua, gas, podían tener teléfono, si acaso, telégrafo, había comercio, había albercas, había farmacia, dentista, o sea, era una mirada a la modernidad, ¿no? O sea, te estaba diciendo que México estaba creciendo y hacia dónde íbamos. Fíjate que revisando, digamos, la historia después de 7 décadas que ha sobrevivido este multifamiliar, pues ha pasado en algunas ocasiones, o quizá en la mayoría de ellos, los departamentos pasan de generación en generación. Aparte de crear una identidad de modernidad, de vivir la modernidad, que fue lo que vivieron quizá los abuelos de los actuales dueños, ahora ellos ya tienen un patrimonio, tienen un lugar, se sienten identificados con ese sitio y arraigados. Entonces básicamente ya tienen un patrimonio no tanto cultural, sino también en el sentimiento, ¿no? Porque son pues sus generaciones pasadas las que han estado ahí. Aportó, por supuesto, el concepto de supermanzana, que hasta ese momento no se había hecho, la densificación del suelo, porque estamos hablando de edificios de 12 pisos. Entonces, es un ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo densificar la ciudad, sin embargo, utilizando solamente el 20% de su área libre. El restante eran áreas comunes, áreas verdes, comercio, servicios, alberca, ¿no? Aparte de crear una densificación, también les daba un muy buen lugar para desarrollar una vida en común, para que pudieran interactuar con el otro. Ok, entonces desde tu punto de vista arquitectónico, ¿estos son los valores que se pueden destacar de este conjunto habitacional? Sí, y aparte de eso, digamos, en la arquitectura también podríamos mencionar la nueva propuesta constructiva, porque estamos hablando de que es la primera obra de ICA como empresa. Es toda una nueva generación de ingenieros, están haciendo una nueva propuesta de uso de concreto, del uso de las estructuras, de nuevos procesos constructivos, ¿no?, para avanzar más rápido en las construcciones, cosa que no se había hecho hasta entonces. Sí, ¿y tú crees que este tipo de construcciones colectivas han evolucionado con el tiempo? Esa es una pregunta difícil. La exposición, por supuesto, si tú la recorres, la primera parte te deja una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con la enseñanza del multifamiliar? Después de que tú recorres la exposición y ves una línea de tiempo de cómo avanzaron la construcción de los multifamiliares, cómo fue la construcción del CUPA, cómo ha sobrevivido a estos 70 años, al final los alumnos de la Facultad de Arquitectura hacen un análisis crítico de lo que se está construyendo actualmente, ¿no?, de lo que es la vivienda social actual, y dejan en claro, no me gustaría decirlo, pero lo dejan muy en claro, de que la vivienda actual que se está construyendo no es tan buena como lo fue el CUPA, ¿no?, que a pesar de tener 7 décadas, sigue siendo moderno, sigue siendo funcional, sigue siendo un muy buen ejemplo de vivienda multifamiliar, pero también no debemos dejar de lado que todos estos desarrollos multifamiliares son resultado de un Estado benefactor. La vivienda social que se construye actualmente es resultado de
un desarrollo financiero, ¿no? Entonces ya no es lo mismo. Por eso actualmente tú puedes ver lo contrario. Ahora se construye el 80% del espacio y solo se deja el 20% de área libre. Cuando el CUPA te está manejando el 70, 80% de área libre para hacer una vida en común. Entonces, ¿hacia dónde crees que tendría que evolucionar estas construcciones para responder a las necesidades actuales de la población? Mira, yo creo que lo primero que tienen que hacer es un análisis acerca de cómo está la ciudad actualmente, cuál sería la mejor ubicación para colocar los multifamiliares, analizar muy bien la diversidad de las viviendas que le vas a ofrecer a la ciudadanía. Y me refiero a diversidad con diferentes tamaños en espacio, buenas ubicaciones, la densidad que sea la adecuada, porque tú puedes superdensificar, pero también tienes que darles servicios, infraestructura, agua, o sea, es un análisis bastante complejo y mucho más en una ciudad como la de nosotros, que la vida que nosotros tenemos ahora, el ritmo de trabajo, etcétera, las condiciones sociales, son muy diferentes a lo que sucedía hace 70 años. En la conferencia que nos dio el arquitecto Serrano en el Palacio de Bellas Artes, él hablaba acerca de que todos los arquitectos tienen que dejar testimonio de su tiempo. O sea, la arquitectura que construyan tiene que ser ligada al contexto social que vive en su momento. Y él lo decía de una forma muy correcta y muy humilde, quizá viniendo del arquitecto Serrano, diciendo que no importa el nombre del arquitecto, importa la obra, de que lo mejor para la ciudad serían edificios mixtos. El uso mixto, cuando tú tienes comercio, tienes oficinas y tienes hotel o quizá departamentos en un mismo edificio. Entonces provoca una vida muy dinámica en los edificios. No provoca ciudades dormitorio, que es lo que vemos ahora en las periferias de la ciudad. La ciudad sigue creciendo en horizontal, pero lo que tenemos es un montón de conjuntos habitacionales que son ciudades dormitorio, porque todos vienen a trabajar a la ciudad, hacen 2 o 3 horas de camino hasta su casa. Sin en cambio, los edificios de uso mixto te pueden dar una vida mucho más dinámica, donde las personas estén en la ciudad, hagan menos tiempo hacia su trabajo y de su trabajo a su casa, y entonces la ciudad constantemente esté habitada. No solamente que trabajen en ella, sino que también duerman en ella, habiten, convivan, etcétera, ¿no? Sí, que toda su vida productiva social sea en ese círculo. Exacto. No nos mencionaste que una parte está relacionada con el cine. Ah, sí, eso es muy importante. El Centro Miguel Alemán ha sido testigo de muchas películas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que tenemos 2 videos. En el primero es un video justamente como promocional, tipo promocional, de la época en la que se hace mucho énfasis en cómo era la vivienda en las vecindades, en que la gente estaba hacinada, en que no tenían infraestructura. Y después hace una propaganda como muy interesante, donde te dice, ven al CUPA, es la modernidad, es como debe de vivir la gente, ¿no? La gente trabajadora de México, bla, bla, bla. Es muy bonito, muy interesante. Y aparte, el segundo video es como un collage, donde se ponen fragmentos de diferentes películas. Una de las más recientes es ¿Qué culpa tiene el niño? También un documental que se llama El elevador, que solamente es como graba o toma la forma en cómo las personas se paran en el elevador del CUPA. Videos musicales también, pequeños fragmentos de videos que se han grabado en el CUPA. Entonces todo esto te da pues una idea de permanencia, de que no solo se desarrolló un imaginario alrededor de esta construcción, ¿no? Sino que fue tanto un hito arquitectónico en la ciudad, que a lo largo de todo este tiempo se ha usado como un escenario, ¿no? Donde se desarrolla la vida en la ciudad. Okay. Oye, ¿por qué sería importante que todos, tanto arquitectos, ingenieros, antropólogos o quienes pues, no tienen respecto a esto, conozcamos pues, la exposición? Pues mira, básicamente porque vivimos en una ciudad multifamiliar, en
último de los censos que se ha hecho, existen más de 7,000 conjuntos habitacionales en la ciudad. Entonces vivimos en una ciudad multifamiliar. La arquitectura es algo que te topas todo el tiempo porque vives dentro o alrededor de ella. Entonces es una muy buena oportunidad para ir, verla, reflexionar acerca de la forma en cómo vivimos y convivimos, ¿no? Y oye, ¿podrías recordar a nuestro público dónde, cuándo está presentándose el multifamiliar? El multifamiliar moderno es una exposición hasta el 17 de septiembre en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. No piensen que por ser un museo especializado solamente es para los arquitectos o estudiantes de arquitectura. Es para todos en general, porque la arquitectura es algo que vemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos dentro de ella, fuera de ella o a su alrededor. Entonces a todos pues en algún momento nos puede llegar a interesar la arquitectura. Muchas gracias, Cecilia. No, de nada, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos. Una de las exponentes emblemáticas de la canción latinoamericana fue la argentina Mercedes Sosa, a quien le dedicamos el siguiente perfil. Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 en un hogar humilde. De ahí proviene su apego por las expresiones artísticas populares. Recién salida de la adolescencia, le gustaba bailar y enseñaba danzas folclóricas. También cantaba. En aquella época, empujada por el entusiasmo de un grupo de amigas, se animó a participar en un certamen radial. Oculta tras el seudónimo de Gladys Osorio, su incipiente calidad como cantante la hizo triunfar en el concurso, cuyo premio era un contrato por 2 meses de actuación en la emisora. Fue el principio. Una década después, en pleno furor de la música folclórica, Mercedes Sosa ya estaba comprometida con el canto popular como integrante del movimiento del Nuevo Cancionero, una corriente renovadora del folclor surgida en la provincia de Mendoza, que proponía dejar de lado las modas pasajeras para poner el acento en la vida cotidiana del hombre argentino, con sus alegrías y tristezas. Una vez consolidado su estilo, la carrera de Mercedes Sosa se desarrolló en medio de discos, conciertos y presentaciones que la colocaron como ícono de la canción latinoamericana alrededor del mundo. Mercedes Sosa murió el 4 de octubre de 2009. El tabaquismo es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En México se estima que por día 110 personas mueren a causa de este mal, siendo los mismos médicos víctimas de este hábito. 8 de cada 10 fumadores quieren dejar este hábito, mientras que 6 de cada 10 lo han intentado, pero solo 20% han tenido acceso a un tratamiento clínico integral en las 227 clínicas que existen en México contra el tabaquismo. La prevención es un tema pendiente por causas como que la prevalencia de la adicción entre los médicos es mayor que el consumo promedio nacional, ya que se estima que hasta 40% del personal médico fuma. Según una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública, se encontró que oncólogos y psiquiatras son los especialistas con los mayores consumos de cigarros. Cabe destacar que la atención de las enfermedades asociadas al tabaquismo tiene un costo para el país de 61,000 millones de pesos al año. Esta cifra puede disminuir si se logra evitar que los jóvenes se inicien en el consumo de cigarrillos o por lo menos que retrasen la edad de inicio. México posee una infraestructura amplia para la atención a este problema. Sin embargo, requiere ser fortalecida con el trabajo de los médicos de primer contacto, los que están en clínicas familiares y centros de salud, donde llegan las personas y se les puede identificar si son fumadores ocasionales o ya con una dependencia a la nicotina. Los médicos pueden orientar a los pacientes sobre los riesgos a la salud por el tabaquismo y referirlos a las clínicas de cesación. Como parte del proceso para fortalecer a los centros de tratamiento, se actualizará la norma oficial mexicana 028 sobre prevención, detección y atención de adicciones, la cual incluso cambiará de número y nombre para estar acorde con la situación actual de este problema de salud. Asimismo, se crearán los lineamientos para el funcionamiento de las clínicas contra el tabaquismo, con la finalidad de homologar procedimientos y tratamientos a esta adicción. Quienes son creativos y están interesados en el arte en todas sus manifestaciones, deberían pensar en estudiarlo como una carrera profesional.
La siguiente nota tiene algunas recomendaciones respecto a dónde estudiarlo en México. Vamos a conocerlas. El arte es una de las expresiones humanas más importantes. Desde los comienzos de la historia, cada civilización ha tenido sus propias manifestaciones artísticas que permitieron la expresión y comunicación a través de una técnica particular. Son muchas las personas que aman el arte y hay quienes se atreven a dar un paso más y hacer de este medio de expresión una carrera profesional. El arte, conocido a nivel disciplinario como Bellas Artes, es una carrera elegida por quienes se sienten atraídos por la creación a través de diferentes técnicas y obtener una formación artística y cultural completa e integral. La formación en el área permite comprender las diferentes manifestaciones artísticas y alcanzar un aprendizaje mediante el uso de todos los sentidos. En México existen varias universidades que ofrecen cursos en Bellas Artes. Si bien no todos los programas son iguales, algunos de ellos han sido reconocidos a nivel internacional y figuran entre las mejores carreras para los estudiantes de la disciplina. Si estás considerando estudiar Bellas Artes como carrera profesional, estas son las universidades mexicanas más recomendadas para hacerlo de acuerdo al ranking QS publicado por Quacquarelli Simons, compañía británica especializada en educación y estudio en el extranjero. Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es la máxima casa de estudios del país y la universidad más grande de toda Latinoamérica. Ofrece una gran variedad de programas académicos en Bellas Artes enfocados en desarrollar la sensibilidad y el compromiso social de los profesionales del sector. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En segundo lugar, se encuentra esta universidad como la más recomendada para estudiar Bellas Artes. Los programas que ofrece se enfocan en formar jóvenes creativos con un gran bagaje cultural y que sean capaces de crear y evaluar diferentes proyectos artísticos. Universidad Iberoamericana. Esta universidad tiene como objetivo formar profesionales capacitados con sólidos conocimientos que se sometan a un proceso de permanente revisión y actualización de sus saberes. En el área de Bellas Artes, se ofrecen diversos programas que van desde cursos cortos a carreras de grado, especializaciones y posgrados. El Centro de las Artes San Agustín Ocasa es un centro de arte fundado por el artista oaxaqueño Francisco Toledo para la formación, creación y experimentación artística. Viajemos a Oaxaca en el siguiente collage para conocerlo. Muy lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací y en donde están mis amores. Oaxaca, vives en mí y yo por ti doy la vida. Oye la voz de mi angustia que llora y que canta queriendo volver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. Llegó el momento de despedirnos por ahora y agradecer su atención una vez más en Horizonte Iberoamericano. Suscríbanse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Se despide de ustedes Eduardo Viña. Hasta entonces.